Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días a todos. Hoy nos corresponde avanzar regla de la cadena y derivación implícita. Vamos a hacer regla de la cadena y derivación implícita. Ya, la regla de la cadena nos dice lo siguiente, ¿sí? Es una función de la forma compuesta. Entonces, derivada será la derivada de la función externa por la derivada de la función interna. Solo es eso. ¿Me entienden? ¿Me escuchan? Hola. Sí, licenciado, todo está perfecto. Ya. Lo que quiere decir esto, básicamente, estoy seguro que los que tienen formularios de derivadas aparece con este término, ¿no? Por ejemplo, de la potencia, que es u elevado a n. Así aparece con u elevado a n. Su derivada debe decir así, ¿no? N por u, n menos 1 por u'. Esa es de la cadena, por eso aparece con u primero y aparece con esta prima. Simplemente es cuestión de leer de forma adecuada. ¿Sí? Este u es derivar, en este caso, la parte interna. También aparece de toditos los casos. En todos los casos aparece u' o si quieren derivada de u con respecto de x, dependiendo del formulario que manejan. Por ejemplo, de las raíces que aquí tenemos, raíz de u sería su derivada directamente. Les explicaré qué es esto. Estamos adecuando. Recuerden que era 1 sobre 2 veces u, 2 veces raíz de u. Está bien. Por u', siempre se multiplica por u'. U' por u sería directamente este valor. También tenemos del logaritmo natural de u. Así que sería, ¿se acuerdan que era 1 por u'? Todos por u', por la cadena se llama eso, ¿sí? Entonces esto nos quedaría u' sobre u. Toditas, también la exponencia. Cuando no es u, cuando no es x, mejor dicho. X es la función principal. U es una función compuesta. Entonces me queda la misma, pero multiplicada por la derivada de u. Es muy importante entender que en la cadena va a ser función no directas, no va a ser x como era anteriormente, ¿sí? Las fórmulas que les enseñé era solo para una función directa. Función directa significa que la derivada, mejor dicho, que más que la derivada, sí que la derivada era directa, el ángulo, la variable era directa. En este caso, vamos a analizar con cadena, ¿sí? Algo más que tengo que decirles, vamos a pasar hasta las 8:45 y 50 tal vez. Después vamos a retomar a las 10, ¿sí? Porque hay un corte de energía programado en mi zona, entonces no voy a poder pasar de 9 a 10. ¿Está bien? 10 retomamos. Sí, licenciado, está bien. Ya está. No estoy haciendo por día del estudiante, ni nada. Estás por día de que continúe un estudio. A ver, les digo, simple, esto es leer nada más, ¿sí? El arreglo de la cadena, leer. Solo es leer. ¿Entienden, no? Leer. Entonces, hay que leer este enunciado. Dice aquí, por ejemplo, para hallar la derivada de esta función, debería desarrollar. Yo tengo la fórmula para x, en todos los casos para x, una variable directa. Ese es el término correcto. Pero como aquí tengo y igual, a ver, vamos a leer, la potencia ¿de qué? La potencia séptima de 3x más 5. ¿Se dan cuenta que en la base de la potencia no está x? Si hubiera sido x, si hubiera sido x a la séptima, fácil derivar, pues esto su derivada es 7x a la sexta. Pero no es
no es X. Entonces, hay varios métodos de hacer, ¿sí? Hay que interpretar de la forma siguiente. La función interna se queda y se deriva en la parte externa. Es lo que nos quiere decir esta fórmula, ¿sí? La función interna se mantiene, fíjense, U está en la base, se mantiene, U, pero se debe derivar con esa función interna. Si es que no es X, porque si es que no es X, significa que es una función, un polinomio, puede ser una función exponencial, logarítmica, raíz, cualquier tipo de eso. En este caso, vamos a leer, otra vez vamos a leer. ¿Qué es la parte interna? Hay dos, un polinomio y una potencia. ¿Cuál es la parte interna y cuál es la parte externa? A ver, díganme. Tienen que participar en esto. Identificar nada más es. Hay un polinomio y una potencia. ¿La potencia está al polinomio o el polinomio está a la potencia? ¿Cuál? Esa no ha sido una buena respuesta, pero entiendo que, así, que lo que está entre paréntesis está elevado a la potencia. Entonces, la función externa está a la potencia. Es la base. La base es toda esta expresión. Esta parte es interna. Dan cuenta que es un polinomio, ¿no? Entonces, mediante las reglas de la cadena debería ser así. No utiliza la notación de prima, la notación respecto lo utilizas, que es la notación que ustedes utilizan. La prima solamente es para derivar. Cuando hay varias variables, respecto, ¿sí? Fíjense, la derivada de la función y con respecto de qué letra sería en este caso. ¿Cuál es la variable? X, ¿verdad? Se nota así como respecto de X. Vamos a derivar la función externa. Como observar, es un polinomio y una potencia. Entonces, la externa, la potencia. ¿Cómo debería ser cuando es potencia? 7, ¿cómo debe ser la regla de la potencia baja, verdad? Sí, recuerden que la potencia baja. La potencia baja, que sería 7. 7. La base se mantiene, escuchen eso, la base se mantiene. La base es 3x más 5. Entonces voy a copiar 3x más 5 elevado a la sexta. Fíjense que he derivado la potencia, porque de 7 su derivada, o de la potencia de elevado a 7 baja 7, se resta 1. ¿Se dan cuenta? Pero por ser cadena se multiplica por la derivada de la función interna, por eso es necesario identificar. En este caso, la función interna es 3x más 5, es un polinomio. Pero aquí lo voy a anotar por la derivada con respecto de x de la función interna. La función interna es 3x más 5. Esta regla se aplica hasta que nos quede una función directa de derivar. En este caso es un polinomio. Nosotros sabemos cómo derivar este polinomio. Fíjense, este es un polinomio, la función interna. Y tenemos que esto es 7, 3x más 5 a la sexta. ¿Cuánto es la derivada de 3x más 5? ¿Cuánto es? De 3x es lineal, 5 es constante. ¿Cuánto es la derivada? Solamente 3, ¿verdad? Sí, licenciado. Solamente 3. Entonces ahora opero 3 por 7, 21 y me queda la respuesta 21. 3x más 5 elevado a la sexta potencia. Esa sería la derivada mediante la regla de la cadena. No se olviden de derivar la parte interna como si fuera una manteniendo, pero esa parte interna hay que multiplicar de forma externa su derivada. En todos los casos nos dice eso, ¿se dan cuenta? Aquí la parte interna se mantiene, pero se lo deriva afuera para realizar eso. Pero no se olviden otra vez, esto se debe hacer cuando en la parte interna de la función no es una sola variable, como era antes x, o era t, lo que sea. Fíjense en esta función otra vez, ¿no? Esta función, entonces, vamos a pedir. Luego voy a volver a explicar, no se va a problema. A ver, raíz cuadrada de 5 menos 2t. ¿Cuál es la función interna? ¿Y cuál es la externa?
¿Será que la raíz será externa o el polinomio? Es raíz y polinomio, raíz y polinomio. ¿Cuál será la interna y cuál es la externa? ¿Bien? 5. Muy bien. 5 menos 2t. Así de nada más. Esta es una ayudita mental. Si fuera t, ya 1 sobre 2t nada más, ¿no? 1 sobre 2 raíz de t. Eso sería, pero no es t, no es t, es 5 menos 2t. Es un binomio. Entonces, al derivar, lo mismo. Voy a recordar la derivada de una raíz cuadrada. Derivada de una raíz cuadrada, recuerdo que es 1 sobre 2 raíz de t, ¿verdad? 1 sobre 2 raíz, sí. Entonces, la derivada de la función con respecto de la variable t es 1, debería anotar aquí, pero aquí fíjense que aquí está la fórmula mejorada. Ese 1 se va a multiplicar por u', entonces va a ser u'. Ese u' no se confundan que es, no mezclen con el u', o sea, como u, sino como un compuesto. Eso quiere decir. Ser 1, tenemos 2 veces raíz cuadrada de la misma expresión. Misma raíz. Fíjense cuánto es la raíz. 5 menos 2 veces t. Pero como no es un solo valor esta parte interna, es decir, un solo valor, una variable única, como era x o t, en este caso t, vamos a derivar esta parte interna en el numerador, porque debería ser aquí, ¿no? Multiplicado por u'. Si desean anotarlo así, pero aquí está ¿no? Debería anotar así, 1 sobre 2 veces raíz del mismo radical, por la derivada del radical. Entonces, la derivada con respecto de t del radical, que en este caso es 5 menos 2 veces t. ¿Cuánto es la derivada de 5 menos 2 veces t? ¿Cuánto es? Derivada de 5 menos 2 veces raíz de t. Menos 2. Menos 2, muy bien, menos 2. No está tan difícil, ¿verdad? No, pero hay que saber, esa regla, la regla de la cadena se utiliza cuando aparece una función dentro de otra función, o una función dentro de varias funciones. En este caso estamos aplicando así, porque no, si fuera x, no directamente, porque derivada de x es 1, por eso anotábamos así. Ya, anotamos 2 veces raíz cuadrada de 5 menos 2 veces t. La derivada de 5 menos 2 hemos quedado. Menos 2, 1 sería menos 2. En este caso se puede simplificar mitad y mitad, quedando como valor final menos 1 sobre raíz cuadrada de 5 menos 2 veces t. ¿Está bien? ¿Se entendió? Chicos, ¿se entendió? ¿No se entendió? Esto es lo más difícil. Por si acaso tenemos hartos ejercicios, ¿sí? Mejor que piensen que aquí termina todo. Tenemos de 40 ejercicios que tenemos que hacer hoy día. Solo hacerlo de la cadena, porque es el más difícil de entender. Tienen que entender sí o sí. ¿Ya? Ejercicios preparados. Hartos de todo tipo y estilo, pues salido blanco. Está ahí. De toda forma están hechos los ejercicios, entonces sí tienen que poder hoy día hacer lo de la cadena. A ver, un hito más, ya se va a cesar, ya se va a cortar. ¿Se entendió hasta el momento? ¿Todo? ¿Alguien tiene alguna duda? Bien, nadie. No se olviden, otra vez, cuando es una función dentro de otra función, como nosotros no hacemos mucho de los casos, ser polinomio dentro de algo, o polinomio fuera de algo, nada más en este caso es, fíjense, u entre paréntesis, 2x al cuadrado más 1, que esto es un binomio, fíjense, un binomio, binomio, todo esto es la parte interna,
esa interna está elevado a 3 medios. Entonces, para derivar, utilizo nuevamente las reglas de la potencia. La derivada de u con respecto de x es derivada de la potencia. ¿Cuántos derivados medios? ¿Dónde va 3 medios? A multiplicar, ¿a dónde va? Regla de la potencia. Vas a multiplicar, ¿verdad? La potencia. 3 medios de la misma base. La misma base es 2x al cuadrado más 1. Todo elevado, no se olviden, la potencia debe estar 1 cuando es regla de la potencia. Entonces me va a quedar 1 medio. Elevado a 1 medio. No termina ahí. Sí, no termina ahí. No se olviden, la derivada de la parte interna. Justo esta es la parte interna. Tenemos una parte interna. En este caso es la base. Entonces, la derivada con respecto de x de la variable interna, que en este caso es, o de la parte interna. ¿Cuánto es? 2x al cuadrado más 1. ¿Cuánto es esa derivada? ¿Cuánto es la derivada de 2x al cuadrado más 1 con respecto de x? 4x. 4x. No es 4 solamente, ¿sí? 4x. Pero igual, no importa si x. Al cuadrado más 1 elevado a 1 medio. Ese elevado a 1 medio se puede volver raíz cuadrada. Lo dejaremos en un momento. Ya, hasta ahí sería. Volvemos a las 10, ¿les parece? Yo sacar la capturita y a las 10 volvemos. ¿Está bien? ¿Qué dice? Ya. Vayan a descansar hasta las 10, Cox, si quieren. Voy a volverse a llamar, ¿sí? ¿Has llamado lista, Lice? No, a esa hora voy a llamar. ¿Qué le dicen? Estamos nuevamente. ¿Logran escucharme o logran tener una resolución de audio aceptable?
Dice, ahí estamos. Muy bien. Ibáñez, ¿no? Sí, Ibáñez. A ver, su pregunta, ¿quién estaba preguntando? Elmer era, ¿no? Uno de los dos Elmer. ¿Cuál será? ¿Se puede ser directo? Sí, se puede ser directo, pero todavía no. Cuando se aprende Excel con procedimiento. Después, una vez o una vez entiende el procedimiento, se debe hacer de forma directa. ¿Está claro? ¿Sí? Para practicar se tiene que ser con detalle y todo eso. Pero cuando ya domine todo eso, se puede hacer directo. ¿Listo? Elmer. Bien, este. Sí, se tiene que hacer sí o sí, ¿no? Estamos entendiendo que estamos llevando un curso de cálculo desde cero, ¿no? Si no, no es un curso de reforzamiento, nada de eso, sino se tiene que hacer por tiempo, todo eso. Así está al menos armado la estrategia. Ya, ahora sí me toca llamar lista, pero cuando estén descansando vamos a hacer, ¿sí? Ya, hemos quedado ahí justamente, ¿no? Ya. Nuevamente las derivadas. Este tipo de ejercicio que están planteando, pero sobre todo con la forma de denotar cuál es cuál es la variable dependiente e independiente. Entonces, para que se liberen, que no piensen que solamente X la variable, ¿sí? Puede ser cualquier otra variable, pero sí o sí debe estar del otro lado una variable despejada. Ese tipo de funciones se llaman funciones explícitas, es decir, despejadas. Es explícito, ¿sí? Lo explícito es lo más común en las funciones. Cuando no está despejada esa variable, se llama implícito. Y ese tipo de derivadas se aprende después, que hacemos una estrategia, ¿sí? Es muy distinta. Pero se basa en la misma regla de la cadena. Ya, vamos a continuar. A ver, ¿quién me puede ayudar a este ejercicio? ¿Cuál es la función interna? No importa si se equivocan. ¿Cuál es la función interna? Tenemos y al cubo más 7 elevado a la 6. Ya al cubo más 7, la función interna. Sí, muy bien. El polinomio, ¿no? El polinomio. Entonces, el polinomio eso se va al derivar, en la derivada. Ahora, fíjense que es x. Voy a derivar la función x con respecto de la variable. Por eso tiene esa falta. Con respecto de la variable, que en este caso es y, con respecto de y, es. Ahora sí derivo. La potencia, lo que está fuera, potencia. ¿Baja cuánto sería? 6. 6. La base se mantiene. ¿No? Se dan cuenta que derivar es facilito. No hacemos mucho, sí, porque tampoco es tan complicado en la práctica lo que es derivadas. La base se mantiene al cubo más 7. ¿Todo elevado a cuánto? Potencia. Entonces está muy bonito. 5. Sí, muy bien, a 5. Por la derivada de la parte interna, ¿verdad? O en este caso del polinomio. ¿Cuánto sería la derivada del polinomio? Directamente. Ahora sí, directamente. Pues cuando ya saltamos el paso, ya sabemos que vamos a derivar lo que está dentro, entonces ya sé que tengo que derivar esto. Qué bueno. ¿Cuánto es? 5 y al cuadrado. 5. 5 no es 3. 3 y al 3. cuadrado. 3 ya. Bien, muy bien. El 7 es constante, pero no pasa nada. Entonces, ordenando. Eso es directamente. Se lo puede hacer cuando tengan una función interna y una externa, pero a veces hay dos internas y no les funciona eso. Por eso estoy haciendo eso del procedimiento. Si cuando hay dos internas no se va a poder. Ya, 2 por 3, 3 por 6, 18. Y ordenamos el polinomio delante, el monomio mejor dicho. Y al cubo más 7 a la quinta. ¿Alguien no entiende para volver a explicar?
¿Todo se entendió? ¿Sí? No se olviden. A ver, les voy a decir mis criterios de evaluación. Casi no me conocen mucho, como dije, ¿no? De cálculo me interesa que sepan, solo me interesa que sepan derivar e integrar. Estamos haciendo derivadas. Si saben derivar, no sé, de mala suerte se prueban y me dicen, yo sé derivar y me demuestran, aunque sea mediante una conferencia, así yo derivo así con sus manos, todo, no hay problema, entonces aprueban. ¿Están entendiendo, verdad? ¿Sí? Sí. ¿Entienden? Sí, licenciado. Entonces hay una fórmula. Si se prueban y ustedes se esfuerzan y vuelven a pasar estos videos y me demuestran que saben derivar, no hay problema, yo no tengo por qué detenerse. Mi objetivo es que deriven e integren. Pero eso sería para el objetivo mínimo, 51. Después, el que quiere tener buena nota tiene que aprender más cosas, obviamente, ¿no? Pero el objetivo mínimo es derivar e integrar. ¿Está claro, no? Para todos tiene que estar claro. Por eso me dedico más tiempo a las derivadas y a las integrales, como están dándose cuenta, ¿no? Con todo el cariño y detalle le estoy haciendo. Hasta ahí está claro, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos esta función? A ver, ya son medio distintas. ¿Qué ha pasado? Nadie. ¿Se puede utilizar regla de la potencia, sí o no? Tal como está. ¿Sí o no? A ver, respuestas. No importa si se equivocan, sí o no. ¿Está bien? A ver, está elevado a una potencia x al cuadrado más 1. Lo más común, no, pero sí se puede derivar, pueden decir, no, pero no. La potencia debe funcionar cuando la potencia justamente está en el numerador, pero aquí está, ¿en dónde está? A ver, dígame, ¿en qué parte está? Denominador. Denominador. Sí. Muy bien, entonces vamos a recordar esta propiedad, ¿no? A sobre x elevado a n. No, pues no me sirve esta fórmula. Aunque hay una fórmula para esto, pero de momento no me sirve, hay una fórmula para derivar x elevado a menos n, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Entonces sube el exponente de signo cambiado. Entonces, antes de derivar, no siempre se deriva directamente. La función de x lo voy a llevar como potencia. X al cuadrado más 1 elevado a menos 4. Al que es 1 se sobreentiende el 1, el coeficiente. Entonces, el valor recién está en la forma que puedo derivar con regla de la potencia. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí. Muy Sí, bien. licenciado. Muy bien. Ahora sí, recién puedo derivar. No es derivar de primera, sino hay que ahorrar en algunos casos. Ahora vamos a derivar. Ahora puedo anotar la derivada de f con respecto de x como en anterior. Pero es común utilizar cuando tenemos función, utilizar justamente la prima, el más común, ¿no? F', o sea, primera derivada es regla de la potencia. ¿Cuál es la base? A ver, ¿cuál es la base? Aquí tienen la base. Toda esta expresión está dentro entre paréntesis. Es x al cuadrado más 1, ¿verdad? Entonces derivamos. Regla de la potencia. ¿Qué ocurre con este 4 o menos 4? Baja a multiplicar. Muy bien, menos 4. Paréntesis. Se queda la misma base, que es x al cuadrado más 1, ¿no? Y se le debe restar 1, pero menos 4 menos 1, ¿me queda cuánto? Menos 5. No termina ahí, no se olviden. Por ser una función compuesta, es decir, una función dentro de otra función, debo multiplicar por la derivada de la función interna. ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado más 1? 2x. Muy bien, 2x. Si es negativo o si es binomio, se coloca en paréntesis. Si es monomio, como eso no era necesario, sí, pero son todos así. Listo. Ahora multipliquemos y nos queda menos 8x, x al cuadrado más 1 elevado a menos 5. ¿Está claro, no? A ver, siguiente. Lo dejaré ahí para que lo puedan copiar. Siguiente.
¿Qué se debe hacer aquí, en esta expresión? G de X. ¿Se puede derivar directo o qué? No, listo, no se puede derivar directo. Sí, con lo que conocemos y nos recordamos, no, ¿verdad? No. Si quiero utilizar regla de la potencia, no, está bien, así, sí, checan, hacer, no sé, desde así se puede ahí, pero es una fórmula bastante extraña. Entonces, ¿qué ha pasado? Ahora sí. Anotamos, acomodamos, ordenamos, si quieren. 1 como es, no pasa nada, x al cuadrado más x más 1 elevado a, en vez de algo, menos. La potencia, sí, la potencia sube con signo negativo. Ahora sí, recién es derivable. La derivada de g con respecto de x, aquí ya me dice g con respecto de x. ¿Listo? ¿Cuánto sería directamente? A ver, menos x, la base se mantiene, colocando x, la base se mantiene, y lo elevo a menos 3, estado menos 1, menos 4. Y por la derivada de la base. ¿Cuánto es la derivada de la base? 2x 2x nada más. más X más 1. Sí, ¿no? El lineal, no se olviden. Ya aquí ya no hay nada que hacer, terminaría. Se dan cuenta que es fácil, nomás, ¿no? Muy fácil. Ahora sí viene otra función. Vamos a ir nuevamente. Ahora intenten derivar con lo que les he enseñado con las reglas de las raíces. Ya, ¿cuánto le sale? La raíz. Las raíces aparecen bastante, ¿sí? La raíz cuadrada al menos es muy común, es frecuente. ¿Cuánto sería? ¿Sí? ¿Nadie? ¿Ni unito? A ver, ¿alguien puede decirme cuánto sale esa respuesta? ¿O en qué tienen fallas? Dicen, si estoy en lo correcto, es menos 1/2 tesis t cuadrado más a cuadrado, todo eso elevado a menos 1/2 por 2t más 2. Hasta por eso escuchó bien, pero... Has explicado la regla de la potencia, ¿no? Supongo. Sí, o sea, la raíz cuadrada elevado a 1/2. Ya, sí, está bien. Pero no sería de dónde aparece menos 1/2. Si multiplicas me va a quedar 1/2
medio, no sale negativo. A ver, no se compliquen tanto. En las raíz hagan esta fórmula, les había dado anteriormente, ¿no? U', 2 raíz de U. Ese es. Entonces, Ay, no me di cuenta. derivar H con respecto de... ¿Cuál es la variable? El problema, ¿no? La variable generalmente son las últimas letras, es decir, A no puede ser variable, entonces la variable va a ser T. Y según esta formulita, sencillita, bonita, me dice que es 2 veces la misma raíz, la misma raíz. ¿Cuánto es la misma raíz? A ver, dígame. Ahí está. El T al cuadrado más A al cuadrado, ¿verdad? Pero aquí arriba vas a anotar la derivada de esa raíz. Es decir, debería anotar si quieren. ¿Cuál es la derivada del radicando? Radicando sería el nombre correcto, ¿sí? El nombre formal es radicando. ¿Cuánto es el radicando su derivada de toda esta expresión? Con respecto de t, o sea, con respecto de la variable t. ¿Cuánto es? A ver, a es constante, 0. T al cuadrado, deriven con respecto de t, 2t. Esa expresión es, pero se puede simplificar. Al simplificar me va a quedar t sobre raíz cuadrada de t al cuadrado más a al cuadrado. Listo. ¿Se entendió? ¿Se entendió para todos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien, muy bien. Se dan cuenta que difícil no es, ¿no? Pero a veces hay que utilizar otras herramientas cuando ya es más... Cuando vean que la parte interna se puede derivar, hagan eso. Cuando vean que no se puede, no hagan eso, ¿sí? Eso vamos a ver con ejemplos posteriores. Ya, el siguiente. El siguiente... es... fíjense, esta es raíz cúbica. ¿Mi fórmula funciona raíz cúbica o no funciona con raíz cúbica? Les pregunto. ¿Mi formulita funciona para raíz cúbica o no funciona para raíz cúbica? Ya, ¿qué ha pasado? Nadie. ¿Funciona? No, respuestas. Nadie. Arriesguen. Si no arriesgan, no ganan, ¿saben? Hay que arriesgarse. Sí, no. No tengan miedo. Sí, no, no sé. Creo que no. Creo que no. A ver, sí, muy bien. No, tienes que estar segura de que no. No funciona, porque el otro es raíz cuadrada, esto es raíz cúbica, es otra fórmula. Es otra potencia, en este caso otro índice de la raíz. Entonces, en este caso sí es lo que estaba diciendo su compañero. Aunque en el otro también se podía haber utilizado. O sea, lo que le estaba diciendo, ¿no? Entonces, la función f debo encontrar su equivalente en potencia, que en este caso es x al cubo más 3x elevado a un tercio. Ahora sí se puede aplicar la regla de la potencia. En el otro también se podía haber hecho, pero un medio. Pero como tenemos fórmula, no utilizas la fórmula. Entonces, ¿cuánto es la derivada de esta función? ¿Qué le pasa a un tercio? Baja a multiplicar, ¿verdad? ¿Sí? La base se mantiene. ¿Qué más ocurre? Se multiplica por... No, se resta, falta. Ah, es la expresión. ¿Cuánto sería?
restar. 1 tercio menos 1. 2 tercios es Menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Ya. Ahora sí, recién deriven aquí afuera. ¿Cuánto sería la derivada de 3x o x al cubo más 3x? De x al cubo es 3x al cuadrado, ¿sí? ¿No? 3x al cuadrado más derivada de 3x es 3. Listo, aunque se puede sacar el factor común 3 y simplificar. Ahí lo dejaremos, no pasa nada, ¿sí? Se puede sacar el factor común y simplificar. Vean que es necesario esa regla de la potencia. A ver, en este caso, ¿qué creen que debo hacer? ¿Lo mismo o distinto? A ver, ¿qué de aquí? No me están exponiendo. A ver, haremos lo siguiente. No tenemos como debe ser. Raíz cúbica no tenemos fórmula. Ni siquiera raíz cuadrada tenemos fórmula. En el denominador no tenemos en eso. Si tuviéramos raíz cuadrada en el denominador tampoco funciona nuestra fórmula. Entonces tenemos que volver en forma de potencia. Que esté al cubo más 1 pero elevado a 1 tercio. Pero está en el denominador, entonces debe subir al numerador con t al cubo más 1 elevado a menos 1 tercio. Y recién puedo derivar. ¿Cuánto sale su derivada? La derivada de x con respecto de la variable t. ¿Qué es lo que baja? Menos 1 tercio. La base se mantiene, t al cubo más 1. La derivada de menos 1 tercio menos 1, ¿cuánto quedaría? Menos 1 tercio menos 1. menos 4 tercios, licenciado. Supongo que es Kelly, ¿verdad? Porque se ve KM nomás. Ya. Por la derivada de la parte interna. ¿Cuánta es la derivada de la parte interna? De la base, sí. De la base. 3t al cuadrado. 3t al cuadrado. Sí, se simplifica 3 y 3 aquí, ¿verdad? 3 se simplifica y me queda menos t al cuadrado. Eso podría ordenar, ¿no? Menos 1 por t al cuadrado, t al cuadrado, t al cubo más 1 elevado a menos 4 tercios. Listo, ya estamos subiendo de nivel. ¿Cuánto es esta expresión? Otra vez, ¿no? La derivada de y con respecto de t. A ver, regla de la potencia, ¿verdad? Está bajo la potencia. ¿Cuánto sería? 10. La base se mantiene, que es t más 1 sobre t elevado a 10 menos 1, 9. Por la derivada de la base. ¿Cuánto es la derivada de t? ¿Cuánto es la derivada de t? 1. Sí. Más la derivada de 1 sobre t. Esto de 1 sobre t ya les expliqué, es esta forma. Cuando es así es menos a sobre x al cuadrado. Se cambia de signo y se eleva al cuadrado. Cuando es solamente x en este caso, ¿no? O solamente t. No intenten hacer con t al cuadrado, t al cubo, nada. Porque t al cuadrado, t al cubo se debe utilizar la regla de la potencia, entonces debe subir con exponente de signo cambiado. En este caso no pasa nada de eso. ¿Cuánto sería la derivada de 1 sobre t? Con esta fórmula. ¿Es más o es menos? Menos. Menos 1 sobre t al Cuadrado. así de fácil. Por eso hay que saber estas fórmulas, pero no son tan complicadas, ¿no?
¿Aquí me funciona esa misma fórmula? ¿Sí o no? A ver, dígame. Aquí está t al 1 sobre t al cuadrado. ¿Me sirve esa fórmula de 1 sobre x, o de a sobre x o 1 sobre x? No. Sí, muy bien, no, ¿verdad? No, no me funciona porque eso solamente debe ser x, aquí está t al cuadrado, aunque se puede aplicar su cadena, de este tiene su cadena también. Pero no, todavía no. Entonces debemos ordenar. Buenos ejercicios, ¿no? Facilitos, pero con un objetivo bien claro. Entonces, ordenamos más t elevado a menos 2, porque está exponente en el denominador, entonces sube con negativo, y recién, ¿cuánto sería su derivada de y con respecto de t? 5 baja, ¿no? 5 por t al cuadrado más t a la menos 2 elevado 5 menos 1, 4 por la derivada interna. ¿Cuánto es derivada de t al cuadrado más t a la menos 2? ¿Cuánto es? ¿2? 2t ¿Y el otro? Menos 2t elevado a 3. menos 3, está bien. Pero queda ahí, ¿sí? Es lo malo de hacer este tipo de conversiones. Hay que volver positivo el grado, no puede ser negativo. Eso nos dice la teoría de potencias. Entonces debe ser t al cuadrado. Vuelve al denominador, que es 1 sobre t al cuadrado elevado a la cuarta por... Y orden aquí. Se puede sacar factor común 2, pero no va a afectar mucho. 2 menos 2 sobre t al cubo. Y listo. Ahora sí. Viene uno con 6. ¿Está bien así? ¿Avanzar con hartos ejercicios? ¿O les parece muy lógico, muy suave? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Está bien, no? Ya, a ver, siguiente. ¿Cuánto sale el siguiente? Son tantos ejercicios que tengo que hacer que no sé si me alcanza el tiempo, pero está bien así de ser. La verdad digo que es muy elegante hacer así. ¿Cuánto sale de esta raíz cuando está en el denominador? ¿Qué debo hacer? ¿Regla de la raíz o regla de la potencia? Regla de la raíz, regla de la potencia. Regla de la raíz. Regla de la raíz. Pero está en el denominador. ¿Funciona? ¿O no funciona? No. Entonces, ¿qué debe hacer? Regla de la potencia. Muy bien, está bien, así hay que hacer. Súbanlo con todo con exponente de signo cambiado, entonces es un medio, a ver, hagan con eso. Está muy interesante. Esas cosas ayudan mucho, ¿no? Estoy aumentando más derivadas, un ratito sí estoy aumentando más derivadas para que veamos más ejemplos. Luego lo hacemos todo. Vale, entonces rapidito. Entonces este es y igual a u al cuadrado más 9 elevado a menos un medio. Su derivada de y con respecto de u es menos un medio
de u al cuadrado más 9 elevado a menos 1 medio menos 1 menos 3 medios por la derivada de esta parte interna que es 2u. 2 veces u se puede simplificar. ¿No? Pues, el problema es con la interpretación de las respuestas. Entonces, como está de esta forma, hacemos lo siguiente. Se simplifica 2 con 2, me quedaría menos u. U sobre reglas, ¿no? Y este menos 4 puede ir al denominador, ¿no? Menos 0.4 debería ser lo correcto. Entonces 1.2x sobre x al cuadrado. ¿Qué les pareció? Aunque ese 4, 0.4, algunos pueden hacer así, ¿no? 0.4 es 4 décimos, se lee 4 décimos. Entonces 4 de 10, simplificando me quedaría 2 quintos. Eso también es otra forma de hacer, ¿sí? Es otra forma. Pero nosotros, yo recuerdo que ustedes manejan con decimales, ¿no? Entonces mejor dejar con decimales. ¿Lo van a copiar o directamente vamos al siguiente? ¿Está viendo lo que es la regla de la cadena, todo eso? Sí, dicen. Está interesante, ¿no? Facilito, ¿no? Dan cuenta que así se debe hacer, así con calmita, con detalle y no sufrir tanto. Aquí es donde debo quedarme mucho tiempo, después no. Después no. Siguiente, entonces, a ver, ahora sí, yo creo que aquí puede aplicar la regla de la raíz. ¿Cuánto quedaría?
Ya tengo todo hecho. Ahora sí, vamos a hacer todo. Como es ahí no pasa nada, pero hay que transformar en la parte interna, como se ha dicho, ¿no? Raíz cuadrada ya sabemos, cuando esta raíz en el numerador se queda nomás. Más 1 sobre x al cuadrado. No. Este raíz de x al cuadrado lo volvemos positivo, o lo subimos el grado al numerador. Entonces, al derivar la raíz debería ser así, lo correcto es así. Y' o derivada de y con respecto de x. Según nuestra fórmula, debería ser así, ¿no? No sé si se acuerdan. Es 1 sobre 2 veces raíz cuadrada del mismo valor. Entonces, este mismo valor es este o este. Cualquiera puede contar, ¿sí? Cualquiera. Entonces, podemos contar x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado, porque es el mismo. Por la derivada de la parte interna. Así debería ser lo correcto. Más x menos 2, pero en derivada. ¿Cuánto es derivada? Esto lo he hecho ahorita. A ver, es 2x. Aquí es menos 2x a la menos 3. Esto, ahí lo dejaremos, ¿sí? Porque derivar no es que no vamos a acabar, sino si es que algo todo el procedimiento algebraico. Lo mismo aquí. ¿Qué debe quedar? A ver, lo mismo. U, raíz cúbica, pero en este caso raíz cúbica, no es raíz cuadrada. Entonces va a quedar t al cubo menos t a la menos 3 elevado a 1/3, está en el numerador 1/3. Derivando u con respecto de t es 1/3, t al cubo menos t menos 3, 1/3 menos u menos 2/3. Por la derivada aquí adentro de la parte interna, que es t al cubo, que es 3t al cuadrado. Aquí, este menos pasa a multiplicar, menos más 3t. Menos 3 menos 1 menos 4. Listo. ¿Está mejor así? Un poco más acelerado porque nunca vamos a acabar. ¿Sí? ¿Está? No. Quieren que vaya más lento. No hay de nada, ¿qué pasó? Otra vez silencio. Bien, raíz, está la raíz externa afuera. Aquí hay que interpretar, ¿sí? La raíz directamente. Les había dicho que es su derivada es 1 sobre 2 raíz del mismo. Entonces debe ser 1 sobre 2 veces raíz, la misma raíz, lo mismo con esa raíz cuadrada en el numerador, más x logaritmo natural de 2. Y aquí viene el problema, ¿sí? Y aquí viene el problema. Porque debo derivar la parte interna. Y tienen que fijarse que el 1 es constante, sería 0, pero el x logaritmo de 2 es, esta es una constante. Es decir, debería ser escrito logaritmo de 2 por x. Así debería ser, esta parte. Entonces, derivada de x, ¿cuánto es? De ax, ¿se acuerdan? Es a nomás, ¿no? Entonces, este valor debe ser logaritmo natural de 2, porque es el coeficiente. Debería ser coeficiente multiplicado. ¿Está claro? Esa parte es un poquito confuso. ¿Está claro? Ya me confundí, dije. Sí, yo sabía que ahí sí confunde, sí. ¿Para qué decir? Justamente por eso estaba esperando ese lugar, ¿sí? Otra vez. Este valor. En realidad este valor, aquí no está variable, entonces este es coeficiente. Este es coeficiente, es como cuando derivan 3x. ¿Cuánto se deriva de 3x? 3, ¿verdad? El coeficiente. Entonces, ¿cuánto es el coeficiente del logaritmo de 2 por x? ¿Cuánto sería su derivada? Logaritmo natural de 2. A eso me estoy refiriendo. Entonces, cuando derivo la parte interna, el 1 es 0, pero el x logaritmo natural de 2 es logaritmo natural de 2, su derivada.
Por eso se confunde un poquito, porque no es derivada del logaritmo, el logaritmo es otra función. Es función cuando tiene variable adentro, aquí no es, es un valor numérico nada más, ¿sí? Porque está 2. ¿Está bien? Sí. Ahora sí, ¿no? Eso confunde, les digo. Enseguida hacemos puro logaritmo, o sea, no se desesperen. Ahora sí, viene raíz de raíz. Veamos, raíz de raíz. Como tenemos la misma base, ¿sí? Les conviene hacer un poco de potencias. Entonces, ¿qué hacemos? Debe ser x al cuadrado más 1 elevado a 1 medio sobre x al cuadrado más 1 elevado a 1 tercio. Entonces, esto notamos, ¿cómo es la base? El mismo, exactamente el mismo. Si no fuera el mismo, no se puede hacer eso. ¿Sí? Tenemos que x al cuadrado más 1 se va a expresar a mi es decir, el numerador es 1 medio y el denominador es 1 tercio. 1 medio menos 1 tercio me quedaría 1 sexto. A ver, verifiquen, 1 medio menos 1 tercio. 1 sexto. ¿Está bien? Sí, licenciado, es un sexto. Ya, eso se restan porque están numerador y denominador. 1 sexto. Ahora recién puedo derivar. F' de x, ¿cuánto es? 1 sexto baja. Se mantiene la base. Y les restamos 1. ¿Cuánto es 1 sexto menos 1? Menos 5 sextos. Menos 5 sextos por la derivada de la base, que es la parte interna. ¿Cuánto es? Esto 2x, ¿no? Sí, entonces. Eso es derivar. Lo de simplificar, eso lo van a hacer, no, si no, nunca vamos a acabar todo. Tan seguido están unos 50 me he preparado, ¿sí? Que hasta dónde será terminar. ¿Se dan cuenta que son hartos? Lizeth, una pregunta. Cuando demos el examen de derivadas, ¿vamos a hacer algebraicamente o podemos hacerlo solo para encontrar la derivada? A ver, va a ser aplicaciones, todavía no he explicado eso. Ya. Ya, pero no, las funciones son más sencillas que esto, ¿sí? Ahorita, no han visto siquiera. Les va a derivar, digamos, la función costo, que es 3x más u, así, al cuadrado más 1. Algo así, ¿no? Encuentres la primera derivada, no, la marginal, se interpreta nomás es, no es tan complicado la derivada en sí. Lo que es difícil es interpretar. No va a ser tan complicado la derivada. Sabe que es difícil, ¿sí? A ver, pero hay que entender la técnica, eso sí. A ver, la derivada de g. Entonces, en este caso sí es directo, porque ya está todo, vean, en forma de potencia y tenemos una base. Listo. 1/4 baja a multiplicar. Me queda 1/4. X a la cuarta más 16. 1/4 menos 1, ¿cuánto es? Menos 3. Menos 3/4, ¿verdad? La derivada de la base es 4x al cubo. ¿Está bien? ¿Todo está correcto? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que era directo? Ya, ahora sí vienen los problemas bastante raros. Vean que tenemos un producto y una potencia, entonces la potencia tal vez se puede aplicar, o regla de la cadena, o depende cómo se debe ser, ¿sí? A ver, en esta función, al leer, pues la clave es leer. Nos dice u al cuadrado más 1 al cubo por 2u más 1. ¿Cuál es la función externa? El primer polinomio, el segundo polinomio, la potencia o el producto. El primer polinomio, No.
La potencia. Tampoco. Se dan cuenta que estas cosas ya son fáciles, pero les complica. Es que se han acostumbrado a ver, en el orden lógico, ustedes ven, lo primero es la sumas, restas, función constante. Saben de memoria, se dan cuenta. Hasta ahí está bien, todo perfecto. Pero lo malo es que cuando hay sumas, a veces hay productos. Ese es el problema. O sea, en un elemento de la suma puede estar producto. Porque hasta el momento hemos visto siempre en un producto sumas adelante, pero puede haber sumas de productos. Puede haber también productos de potencias enésimas. Entonces, lo que ven afuera es lo que se debe derivar primero. En este caso, justamente por eso, vean, regla del producto primero. Porque esto es mi función U y esto es mi función B. Entonces, lo que está afuera es el producto. Entonces, para derivar, utilizo primero la regla del producto, pero en el producto me va a pasar una cadena porque esto es una potencia enésima, ¿sí? O sea, el cubo. Lo que quiero decir es lo siguiente: la derivada de G con respecto de U. No me gusta eso. Con primas nos manejaremos mejor, más fáciles con primas. Entonces, G' de U es. ¿Cómo dice la regla del producto? A ver, hágame recuerdo qué dice la regla del producto. ¿Qué dice la regla del producto? ¿Cómo era? Primero derivando, segundo sin derivar, ¿cómo era? A ver, ¿el primero se deriva o no se deriva? El primer factor. ¿Se han olvidado? U derivada, licenciado, por B. Ya. El primero derivando, ¿no? El primero, Sí. pero es una potencia. ¿Me se dan cuenta? El primero es una potencia. Entonces debería anotar igualito. A U más 1 al cubo, pero todo esto debo derivar. El segundo sin derivar, así era, ¿no? Sí, licenciado. Ya, más, ahora el segundo derivando. El segundo era 2U más 1. 2U más 1 derivando por el primero sin derivar. El primero sin derivar es U al cuadrado más 1 elevado al cubo. Ahí se dan cuenta que la regla no ha cambiado, nada no ha cambiado. Solo que al derivar, el primer factor es una potencia enésima. Entonces debo aplicar desde 100 las de la cadena. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Porque esa potencia solo afecta al primero. ¿Cuántas serían las reglas de la cadena? A ver, dígame, vestido facilito, ya hemos hecho al inicio. Baja, ¿cuánto? Baja el 3. Ya, la base mantiene U al cuadrado más 1 y se deriva por la parte interna. ¿Cuánto es la derivada de la parte interna? ¿O de la base? U al cuadrado. No, pero ¿cuánto se deriva? Se deriva. 2U. 2 veces U. He derivado solamente el primero, por el segundo se mantiene, creo que lo desaparezcan, 2U más U. Más, ahora sí, la derivada del primero es un polinomio simple, un simple polinomio. Entonces, ¿cuánto es derivada de 2U más 1? ¿Cuánto es? 2. 2, muy bien, 2. El otro se mantiene. U al cuadrado más 1 al cubo. ¿Listo? ¿Qué les parece esa derivada? Medio extraña, ¿no? Fácil, pero raro. Voy a subir aquí, porque no me queda mucho espacio. Bien, vamos a continuar derivando. Derivada de H. Podemos poner H', no hay problema. Ponen prima, pero H' considerando a Y variable. Entonces, H' de Y. Ahora nuevamente les digo, ¿no? ¿Cuál está afuera? La potencia, el producto o el polinomio. ¿Cuál está? O dos polinomios incluso. ¿Cuál es la función externa? ¿Cómo deberían leer? ¿Cuál? Producto y potencia. ¿Cuál está afuera?
¿Cuánto? ¿Cuál es? Es igualito que el otro. Producto. Muy bien. Ahora sí, deriven el primero directamente, pero es una regla de la cadena. ¿Cuál sería la derivada? Creo que está en potencia. 6. Ya. 4y. No, de eso no se deriva. La base se mantiene. 2y al cuadrado. 2y al cuadrado. Ya. ¿Elevado a cuánto? 5. Ya. 5. Ahora sí, por la derivada de la base. ¿Cuánto es la derivada de la base? 4. 4. Ahora, deriva el primero. El otro sin derivar, que es 5y más 2 más. La derivada del segundo, ¿cuánto es? De este segundo, ¿cuánto es? 5. 5. 5. ¿Qué han dicho? 7. 5. Ya, el primero sin derivar se mantiene. Listo. ¿Se entendió esta vez? Fácil, ¿no? ¿Sí o no? Es facilito, son las mismas reglas, solo que sea una nueva derivada nada más, que se encadena. A ver, esta otra igual. Tantos que tengo aquí, vetos ya no lo usaré, no, ya no. Pero que haga tweets estos. Es lo mismo, no más. Este sí puede ser. Este no tampoco. Nunca voy a terminar, digo, sí. No, nunca voy a terminar. Este sí necesito. Este también necesito. Este puede ser que necesite. Este. Ya estamos terminando. Son unos cuantos más. A ver, lo mismo. Si es cadena, ya saben la cadena. Ya la estoy explicando. F' X. Lo mismo. Aparece producto fuera, ¿verdad? Producto. Pues el primero es este valor, que es X más 1 al cubo. X más 1 al cubo. Regla de la cadena. ¿Cuánto es derivada? Estamos en directo. Lo que decía él. Debía ser 3, ¿no? 3x más 1 al cuadrado. 3x más 1 al cuadrado. Está bien. Por la derivada de x más 1 es 1, se sobreentiende. Por el segundo sin derivar. Entonces el segundo sin derivar es 2x más 1 a la cuarta. Más. Ahora me toca derivar el segundo. 2x más 1 a la cuarta. Regla de la cadena igual. ¿Cuánto es? 3. No. 3. No olvides. Sí, ¿no? 4, la base se mantiene. Elevado al cubo. ¿Cuánto es derivada de la base de 2x más 1? 2. Muy bien, 2. Por primero sin derivar, eso que se olviden, ¿sí? El primero sin derivar. Siempre se olvidan eso. Lo derivan y se olvidan ese dato. ¿Listo? Nada más. ¿Bien que está fácil? Lo dejaré en off, no están copiando. Un ratito copiando, pues no saquen captura. Ya, ¿no?
Vamos al siguiente. A ver, ¿qué tipo de derivadas? A ver, dígame. Sumas de esta radicación, producto, ¿qué? ¿Qué es? Sumas de esta multiplicación, potencia, no sé. O producto. A ver, si leen, es x cuadrado por raíz cuadrada de x al cubo más a al cubo. ¿Qué regla sería? Producto. Sí. Sí, ya están, ya han despertado, ¿se dan cuenta? Este es el primer valor y este es el segundo. Entonces, derivada del primero. Derivada de u con respecto de x es... ¿El primerito cuánto es derivada? 2x. Muy bien, 2x. El segundo se mantiene. Raíz cuadrada de x al cubo más a al cubo. Más la derivada del segundo. El segundo es raíz cuadrada. ¿Se dan cuenta? Raíz cuadrada. Ya teníamos una fórmula de raíz cuadrada. Era 2 veces la misma raíz, que en este caso es x al cubo más cubo. Está bien hasta ahí, ¿no? Y aquí arribita viene la derivada de del radicando, lo que está dentro de la raíz. ¿Cuánto es la derivada de lo que está dentro de la raíz con respecto de x? O sea, a es... ¿Cuánto es? 3x al cuadrado. Sí, 3x al cuadrado. Por el primero sin derivar, que es x al cuadrado. Tienes... Listo. ¿Se dan cuenta que derivar es tan fácil que es fácil, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O no lo ven? ¿Lo ven así? Muy fácil, ¿verdad? Demasiado. Vale, vamos a empezar este ejercicio. Lo mismo. ¿Cuál está afuera? Ahora sí hay cociente y potencia. ¿Cuál está afuera? ¿La potencia o el cociente? Pero está claro, ¿no? No más que claro cuál está afuera. ¿Cuál está afuera? Potencia. Muy bien. No, este tipo de ejercicio ya es complicado. Por ser por parte. Entonces deberíamos entrar así con calma. Cuando algo no se entienda, entonces, o no se pueda derivar. A ver, ¿se dan cuenta? La base no es directo, no derivar porque es un cociente. Vamos a entrar así. 7 3x más 2 sobre x menos 1 elevado a 6 por la derivada de la base debe ser, pero no está tan fácil, entonces lo anotaré nomás. Cuando está difícil lo anoto todito tal como en este caso es 3x más 2 sobre x menos 1, pero en derivada. Al derivar se utiliza la regla del cociente, porque aquí está un cociente, numerador, denominador. Entonces debo aplicar regla del cociente para ese elemento. La regla del cociente me dice que el denominador debe estar al cuadrado. ¿Cuánto es el denominador? ¿Cuánto es? Aquí está, fíjense, aquí está el denominador. Se lo del cociente se me olvida. Este es el denominador al cuadrado, que es x menos 1 al cuadrado. En el numerador viene la derivada del numerador, que en este caso es 3x más 2, derivada es 3, por el denominador sin derivar, que es x menos 1 menos, ahora la derivada del denominador, que en este caso sería 0, no se mantiene 1 por este valor, que es 3x más 2. Listo, hasta ahí nada más, ¿no? Porque les dije, la parte de... Esa es
para derivar. Continuemos. ¿Qué creen que debo aplicar aquí? ¿La misma estrategia o distinta? ¿La misma o distinta? La misma. Sí, pero ya pueden hacer directo, ¿verdad? Derivada de y con respecto de u. Un momentito. Ya mi herramienta está aquí en la parte interna, es una raíz de un denominador, una fracción, un cociente. Cociente de la regla del cociente al derivar. Entonces, a lo primero, 3, la misma, u al cuadrado más 1, u más 1, todo elevado al cuadrado por la derivada de la base, que es una raíz, digo que es un entonces la regla del cociente. Ahorita hemos sacado la regla del cociente. Es el denominador al cuadrado, que en este caso es u más 1 al cuadrado. En el numerador es la derivada del numerador. ¿Cuánto es la derivada del numerador? U al cuadrado más 1, ¿cuánto es? ¿Dos veces? ¿Qué ha pasado? Sería 2 veces u. Por el denominador sin derivar, que es u más 1 menos. Ahora la derivada del denominador, que es 0, y esto es 1. 1 por todo este valor, que nos queda el numerador nada más, que es u al cuadrado más 1. Y así sería esta derivada. Se puede ser directo, pero hay que saber las otras leyes, como os he dicho, ¿no? No solo es de lo del cadeno más directo. Hay que recordar producto y cociente, que sigue, ¿no? Suma es producto y cociente. A veces, no, a veces no, nos olvidamos de utilizar las reglas, pero son los que más se utilizan, producto y cociente. ¿Está bien? ¿Podemos continuar? ¿Sí? Ya. A ver, vamos a hacer tantas existencias de todo. La derivada de y, otra vez, raíz cuadrada. Raíz cuadrada ya sabemos, va a ser así, ¿no? 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de 3x más 1, no más 1, más 7. Sobre 5 más 2x. Por. No se olviden que la parte interna es radicando, se llama, ¿no? En este caso no es base, radicando. Es toda esta expresión y es un cociente, entonces por la derivada de ese cociente, la derivada del cociente, ¿cuánto es? Otra vez, ¿cuánto es? Denominador al. Vale, ¿qué ha pasado? Se han quedado 5 más 2x. El denominador al cuadrado es automático. Ahora derivo el numerador. 3x más 7 es 3. Multiplicado por el denominador, que es 5 más 2x. Menos derivada del denominador. ¿Cuánto es de 5 más 2x? Su derivada. 2, ¿verdad? 2. 2. Por el numerador sin derivar. Se han olvidado esas reglas que expliqué el otro día. Además, no es culpa, ¿no? Que no están familiarizados también. Es eso, pero les estoy obligando a familiarizarse otra vez. Ya, hasta ahí quedaría todo. Siguiente. Ya le estoy masacrando un poco, ¿verdad o no? Este ejercicio se puede hacer de varias formas, ¿sí? Se puede llevar el denominador al numerador con exponente de signo cambiado o trabajar como cociente, porque aquí es cociente, ¿te das cuenta? Cociente. Si lo trabajo como cociente, debería ser así. Estoy diciendo, si lo trabajo como cociente, es... ¿Cómo es el cociente? Ahorita hemos hecho. El denominador al cuadrado, ¿se acuerdan? El denominador, que en este caso es una función compuesta al cuadrado. Ahora en el numerador, la derivada del numerador, que es x, es 1. Este valor, entonces se mantiene ese valor, raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, menos
la derivada del denominador. Si se fijan, la derivada del denominador es una raíz que tiene un radicando compuesto. Debo aplicar las reglas de la raíz, que ya les he explicado, que es, en este caso, menos fracción 2 sobre la misma raíz, que en este caso es x al cuadrado menos 1, por la derivada aquí en el numerador, que en este caso es 2x. Todo multiplicado por el numerador, que en este caso es x, todo por x, se simplifica 2 y 2 y todo eso. Así queda. Ya se ha vuelto medio extraño este ejercicio, ¿verdad? ¿Sí o no? Esto es final. Se vuelve confuso, ¿no? A ver. Sí, ya no digo nada del otro ejercicio. Sí, no, por eso les digo, ya eso ya es el nivel alto, además ya están cansados, ¿verdad? ¿O? ¿Sí? Esa parte más les vuelvo a explicar, ¿está bien? Al inicio. Y se puede comer el penúltimo ejercicio. No he podido terminar de copiar. No, pero no saquen, en la clase está grabado, pues no hay problema, o sea, pueden sacar y ver. No se puede de algunos celulares, ¿no? No se puede de algunos. El anterior ejercicio, el penúltimo, no el último. ¿Sí? ¿Ya? Ahora sí. Esto también lo dejaremos para mañana, porque lo voy a ordenar y lo dejo nomás, no será problema de esto. Lo dejo para mañana. Esto justamente es para analizar la función de la derivada como función. Eso generalmente se hace bastante, ¿sí? Mañana lo dejamos eso con derivación superior. Esto sí vamos a recordar. Todos estos casos. Ahora todavía tenemos que por hacer, ¿no? Vale, los simples haríamos por lo menos, ¿sí? En logaritmo lo mismo, ¿sí? En logaritmo QC, que cuando tenemos logaritmo de U, es facilito, es U en el denominador y en el numerador su derivada. ¿Sí? Eso es, está fácil, ¿verdad? Entonces, si voy a derivar esta función, aquí está compuesto. El argumento, es decir, la parte interna del logaritmo, es una variable que no es solamente x. En este caso es un polinomio, 3x más 7. Entonces, esta formulita con logaritmos es directo. No dice que debo ser el cociente, el mismo cociente. El denominador va el argumento va al denominador, que es 3x más 7. Y arribita viene su derivada. ¿Cuánto es derivada de 3x más 7? 3. Esto ya han terminado. Fácil, ¿no? Ya. El otro lo mismo. ¿Cuánto es derivada de y? Es la misma, ¿se dan cuenta? La misma expresión. O la misma forma al menos. Tenemos la base, el argumento que es variable, que es x al cuadrado más 5. Entonces va al denominador y su derivada, ¿cuánto es? 2x. Ya, otra vez han vuelto al camino de la salvación, ¿verdad? Estaba feo hasta, ¿no? Ya, está fácil. Yo les digo que es estaba feo, feísimo. Yo estoy seguro que sí, confunde mucho. Además, no están acostumbrados a manejar cociente y productos. Recuerden eso de la anterior semana, si no, no van a poder hacer nada, ¿sí? Ahora sí. Ahora, vean que en este caso es regla de la potencia. Ahora la base no está... La base es un logaritmo, ¿se dan cuenta? Y la función es potencia. ¿Cómo se deriva cuando es potencia? Ya, ¿cuánto queda? Al derivar la potencia. 4. 5. 5. Sí. La base se mantiene, pero la base es logaritmo de x. Se mantiene la base
y se eleva a 4. ¿Está bien, no? Porque se resta 1. ¿Está bien hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? No sé. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ahora, la derivada del logaritmo natural de x. La base es logaritmo natural de x. Es directo en este caso. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo natural de x? ¿1 sobre X? Muy bien, eso tienen que saber, ¿no? De hecho, ustedes tienen que saber de logaritmo, de exponencial y cualquier base de logaritmo. Eso nomás es, no hacemos más. Ahora aquí, lo mismo. Ahora la función interna, ¿cuál es? ¿Cuál es externa primero? ¿Externa cuál es? La externa es la raíz, ¿verdad? Nuevamente, la regla de la raíz se utilizó primero. La regla de la raíz. Recuerdo que era 2 raíz cuadrada del logaritmo natural de x. A veces anoto aquí la derivada del ángulo, a veces anoto 1 y aquí afuera. No hay problema si aquí afuera. ¿Cuánto sería la derivada del logaritmo natural de x? Ahorita me han dicho. 1 sobre X. ¿Éxito nada más? ¿Qué les parece? Fácil, ¿no? ¿Se dan cuenta que estas reglas todo? Nada más. Este ya tiene problemas. A ver. Este tipo de ejercicio no lo hemos hecho hasta el momento. No lo hemos hecho, ¿sí? No sé por qué no, pero no lo hemos hecho hasta el momento, este tipo de ejercicio. Pero es la cadena de este valor. De A sobre U. ¿Sí? El denominador solamente haya variable en el denominador. Hemos hecho, pero no lo hemos hecho de esta forma. Cuando hay solamente variable en el denominador, si es solamente variable en el denominador, sería menos a por u' sobre u al cuadrado. Entonces, según esta regla, me dice, el coeficiente se mantiene en el numerador. Como es 1, se sobreentiende. Lo que sí ocurre al denominador es que se le eleva al cuadrado, ¿ven? Se le eleva al cuadrado el denominador. Entonces, ¿cuánto es el denominador para nosotros? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el denominador? 1 más. Logaritmo natural de X Todo al cuadrado. y nos dice menos, dice la fórmula, menos ese valor que es 1, se sobreentiende por la derivada de este valor. Lo anotaré menos, debería ser 1, ¿verdad? Este se sobreentiende, pero lo anotaré por esta vez, por la derivada de este denominador, que en este caso es 1 más logaritmo natural de x, pero en derivada, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? El mismo es. ¿Cuánto es la derivada de 1 más logaritmo natural de x? ¿De 1 cuánto es derivada? De 1. De una constante, su derivada, ¿cuánto es? 0. 0. ¿Y del logaritmo natural de x? 1. No, todo el rato me están diciendo 1 sobre x, está bien, 1 sobre x. 1 sobre x multiplicado por menos 1 sería menos 1 sobre X. Pero si pone aquí no pasa nada porque se multiplica y al final llega lo mismo, ¿sí? ¿Listo? Ahora sí. Ya estamos terminando. Licenciado, una Dime. pregunta. En el penúltimo ejercicio, ¿verdad? En lo que es de la raíz del logaritmo de X, en el denominador, en el numerador va lo que es 1, la derivada de la raíz, ¿verdad? Ah, sí, sí. También podría haber hecho eso. Sí, lo que es esto, ¿no? Sí, no sería 2. X, entonces en el denominador. Aquí debería ser 1 sobre x, ¿no? Eso me está diciendo. Sí, es o no, o se sobreentiende. No, a ver, extremo con extremo, medio con medio, te va a quedar lo mismo. Son equivalentes.
¿Sí? No hay problema. Gracias. Aquí igual, si lo anotaban aquí afuera el menos su derivada aquí, lo mismo es equivalente. ¿Sí? Porque si es extremo con extremo, 1, medio con medio, x va al denominador, ¿no? Eso es, lo mismo es. Pero buena consulta. Gracias. Ahora sí, aquí otra vez regla del producto, ¿verdad? Regla del producto. Creo que hemos hecho esto. El primero, ¿cuánto se deriva el primero? 2x. El segundo sin derivar. Más. Ahora el primero derivando, ¿cuánto? Derivando del logaritmo natural de x. 1 sobre x. 1 sobre x. Por el primero sin derivar. ¿Se dan cuenta que estas reglas son básicas, pero se olvidan? Más que olvidar es cuestión de dominar. Por eso les doy un tiempo para dominar. Aquí se puede simplificar, de hecho, pero ahí lo dejaremos. Si no, nunca vamos a terminar. Aquí, ahora sí. Primero derivando, nuevamente, producto. Primero derivando. 2x. El otro sin derivar. Logaritmo de x al cuadrado más 1. Más. Ahora sí viene el problema. Derivada de este logaritmo, ahorita hemos hecho, ¿no? ¿Cuántos derivadas de este logaritmo? Regla de la cadena, ¿no? Cualquier logaritmo que vean que tenga en la parte interna un polinomio o cualquier otra función, siempre es ese argumento al denominador que es x al cuadrado más 1 y en el numerador su derivada. ¿Cuánto su derivada? 2x. Ya, por el sin derivar, que en este caso es x al cuadrado. Si es un binomio se pone en paréntesis. Listo. ¿Pareció interesante? Sí, ¿no? Sí, licenciada. Pues lo mismo, nomás da vueltas y vueltas. En varios casos. Ya. La derivada ahora es cociente. Numerador, denominador. Entonces, regla del cociente. En ambos hay variable, es cociente. Si solamente es en el denominador, utilizamos la regla que les expliqué hace rato, ¿no? Ya. ¿Cuánto es la regla o cómo es la regla del cociente? Denominador, ¿cuánto debe ser? Elevado al cuadrado. Muy bien, denominador al cuadrado. Por si acaso es denominador al cuadrado, hay dos formas de escribir. Una forma es anotar así, que debe ser con paréntesis sí o sí. Otra forma es anotar aquí, que es lo más común ver cuando ya son funciones más avanzadas, ¿sí? Aquí anotan el cuadrado, porque es logaritmo al cuadrado, ¿no? No se coloca aquí, esto es para el argumento, no se coloca ahí. ¿Está claro? Es diferente eso. Podemos ahí, o anotamos así. Cualquiera de los dos es válido. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí, no? Sí, licenciado. Ya, ahora sí. Derivada del numerador. ¿Cuánto es derivada del numerador? 1. 1. Entonces se mantiene el denominador. Logaritmo natural de x más 2. Y si fuera 0 ya no se anota nada, pues, ¿no? Bien. Ahora, ¿cuánto es la derivada del logaritmo natural de x más 2? Ahorita decimos ese caso. Es una fracción, ¿no? ¿Cuánto es en el denominador? X más 2. Ya, muy bien. Y en el numerador, su derivada. ¿Listo? Por el numerador sin derivar, que en este caso es x más 2. Vean que aquí se puede simplificar todo, pero eso ya es otro detalle. Solamente derivar. ¿Está bien? Ya estamos terminando. Siempre les digo eso, ¿no? Nunca terminamos. Este es el ultimito. ¿Cómo terminamos? Lo demás lo vamos a dejar para mañana. Para recordar todo el rato que está haciendo. Lo mismo, fíjense, cociente. Numerador, toda esta expresión, denominador, solo esta expresión. ¿Cuánto es el denominador al cuadrado, no? La derivada del numerador, ¿cuánto es? Cuando es logaritmo nada más, sin ninguna potencia y un argumento, es cociente. ¿Cuánto es? 1 sobre x más 1. Sí, ¿no?
verdad se escribe al revés, ¿no? Porque el primero el denominador x más 1 igual que es 1. Por el mismo valor que en este caso es x más 1. Pongo en paréntesis porque son dos valores, son un binomio. Menos. Ahora derivo el denominador. ¿Cuánto deriva del denominador? 1. 1 por el número sin derivar, que en este caso es el logaritmo natural de x más 1. Listo. Eso sería todo por hoy. ¿Qué les pareció la clase? ¿Interesante? Pues, sacado provecho, ¿no? Sí, nomás dicen, pero confusa. Interesante, dicen. No se puede hacer en un día. No se puede hacer en un día. Tenemos pues 2 días por lo menos para aprender eso. Por lo menos. O sea, después de eso, pues, sí o sí tienen que aprender a derivar, por si acaso. Si no saben derivar, no van a poder integrar. Es como cuando aprenden a sumar y la otra es la inversa, restar, o sea, lo que es similar a eso. Sí, inclusive hay métodos que utilizan derivadas. Por eso necesitan y requieren aprender a derivar. No van a poder integrar. ¿Qué están hablando? Ya, entonces, lo único, antes de finalizar, desearles un buen día como Día del Estudiante y que les vaya muy bien en todo este módulo, ¿no? Como han visto que siempre estamos predispuestos en el buen sentido, ¿no? No predispuestos, no es nada de eso, ¿sí? ¿Algo más que quieran decir antes de terminar? Gracias, dicen. Chao, chao, ¿cómo estás? Hola, Gracias, Cristian. Hasta mañana. hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, licenciado. Muchas gracias. Hasta mañana, Alicia. Yoga. Hasta mañana, Lisa. Hasta mañana, Licen. Chao, chao. Hasta mañana, Lisa. Hasta mañana, Alicia. Chao, chao. Chao, chao. Mañana, Lisa. Chao, chao. Jocelyn, otra vez.